Si entramos en esa lógica de que solamente los que hicieron el examen para ser juez son los que están capacitados para dictar las sentencias, pues en ese lapso persínate, porque va a ser un secretario de acuerdos el que te la va a dictar, que no tiene o no cumplió con ese requisito que ustedes mismos dicen que es una exigencia o indispensable para que se pueda dictar una sentencia de calidad. Yo te preguntaría a ti, ¿tú no participaste en algunas ocasiones como magistrado por Ministerio de Ley? Claro que sí. Pues, cuando estuve en el Tribunal Colegiado de Circuito... Antes de tocar el punto central de que es la reforma judicial, quisiera saber algunas opiniones también sobre el paro laboral o... Yo digo que técnicamente es una huelga, nada más que se están cuidando mucho de no decir abiertamente que es una huelga, porque pues no tienen derecho a la huelga, ¿no? Los pues magistrados, jueces, en fin, pero ¿cómo es esta huelga? Tú que conoces Cuitláhuac, las vísceras del Poder Judicial, ¿qué es lo que está reclamando? Porque según yo, para una huelga, un paro, pues tiene que haber un pliego petitorio, que lo entregas a la autoridad laboral, si no se decide en 10 días, entonces sí la huelga, pero aquí, ¿qué reclamarían? O sea, no, la huelga es una herramienta pues que tiene el trabajador contra el patrón, pero aquí están en un paro de labores contra otro poder que es el Ejecutivo, tanto que hablan de esto, de la independencia de los poderes, porque simplemente no quiere que se reforme su sistema, pues donde trabajan, judicial, que no veo cuál sea la afectación para los trabajadores en este caso. Según yo, no hay afectaciones para los trabajadores, pero bueno, ¿qué opinan de este paro? ¿Empiezo? Ok. Bueno, yo en principio debo decir lo siguiente, mira, hay una frase que para mí es muy importante, muy ilustrativa, que dice que el derecho es la máxima invención del hombre. ¿Por qué? Porque permite resolver conflictos sin acudir a la violencia. A mí me parece, de manera muy personal, que este paro que están realizando, o semiparo, como le quieran llamar, paro o semiparo, que están realizando los funcionarios, ahora sí que todos, salvo creo los ministros del Poder Judicial Federal, los pinta de cuerpo entero, a la gran mayoría, no a todos. Aquí sí quiero decir que mis respetos para Cuitláhuac, nos conocemos de muchos años, muchas de las expresiones que voy a tener aquí generalizando, si es una excepción en cuanto a él como persona, porque conozco personalmente su trayectoria, pero yo voy a hablar en términos generales. Sí. Mi percepción como litigante, como persona que ha estado siempre del otro lado del escritorio del Poder Judicial Federal, ya haya sido como litigante o haya sido como fiscal general de justicia o en alguna época como director general de asuntos jurídicos del Ayuntamiento de Hermosillo. A mí me parece que este paro o semiparo los pinta de cuerpo entero en cuanto a su insensibilidad y en cuanto inclusive a la arrogancia que tienen muchos de esos funcionarios. ¿Por qué? Ahí sí generalizando, no nomás jueces, magistrados, todos los que están involucrados en este paro. Que por cierto es un sindicato de 3, ¿no? Y creo que no es el... Bueno, ahorita platicamos de ese punto si quieren, porque son agrupaciones, más que sindicatos, pues, ¿no? Bueno, entonces te comento lo siguiente. Yo, como te digo, me parece que ellos hicieron o han promovido este paro, o semiparo, como te digo, como le quieran llamar, pretendiendo que nos demos cuenta de lo indispensables que son. Sin embargo, hace un momento yo hablaba, pues, no, de la importancia del derecho como la máxima invención del hombre. Entonces yo creo, como ellos mismos lo refieren, son los guardianes de la Constitución. Y con ese paro que están haciendo, en primer lugar, están violando el artículo 17 constitucional, justicia pronta, completa, expedita e imparcial. Y en segundo lugar, están dando un mensaje muy, pero muy negativo. ¿Por qué?
porque ellos son, se supone, los que aplican los instrumentos legales para resolver los conflictos. Y ellos mismos invocan tratados internacionales y la Constitución, que para resolver este conflicto que a ellos les desagrada, ¿no hay algún instrumento legal? Claro que lo hay, pero en mi concepto están tomando como rehén las instalaciones del Poder Judicial Federal y lo más grave, están tomando como rehén la impartición de justicia pronta, completa, expedita e imparcial. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, y fíjate qué otro problema se genera, emiten un acuerdo donde dicen, bueno, solamente por eso es semiparo, ¿no? Porque dicen, este tipo de asuntos son los que consideramos que son de carácter urgente y sobre eso sí les vamos a dar atención. Fíjate qué predicamento me pone a mí como litigante, y te voy a decir por qué. Porque sacan un acuerdo, el Consejo de la Judicatura Federal, y algunos por aquí lo replican, y dicen, en ese tiempo, mientras haya paro, se considerarán días inhábiles y no van a correr los términos o plazos. Pero bueno, yo por ejemplo, que acabo de tener una audiencia la semana pasada y que necesito promover un amparo en contra de eso, es un asunto de materia penal, ¿qué tal que si para mí en mi concepto no es de los de carácter urgente? Y entonces me atengo a que no están corriendo los términos, y ya sucedió durante la pandemia. Pues luego resulta que lo promuevo después de los 15 días del término general que habla la ley de amparo, y entonces luego te dicen, fíjate, ¿qué crees? Que si era de carácter urgente y para ti sí estaban corriendo los términos, así que precluyó tu derecho, y eso queda a juicio del juzgador según un acuerdo que aquí acabo de ver, que aquí lo tengo en la mano. Entonces, son una serie de consecuencias, pero para mí lo más lamentable, lo más deleznable, reprobable, es que quienes deben de poner el ejemplo, en el sentido de que los conflictos se pueden resolver con los instrumentos jurídicos que existen, son ellos. Y yo paso por aquí por el bulevar Monteverde, donde está la calle Monteverde y el bulevar transversal, y tienen una serie de mantas que inclusive más adelante los podemos tomar punto por punto, con aseveraciones por más escandalosas y falsas. Pero en fin, el problema mayor para mí, como te digo, es que en aras ellos, de que según, y fíjate otro punto adicional, ellos deben estar acostumbrados y saber que ellos van a dictar sentencias y que siempre va a haber una parte que no va a estar conforme. Siempre va a haber, la que no obtuvo el sentido favorable va a estar inconforme. En este caso, si hacemos una analogía, todavía ni se dicta una resolución, una sentencia, y ya de antemano están exigiendo que se haga conforme a lo que ellos quieren. Y lo que ellos quieren es esencialmente que se deje sin efecto esa elección popular. Y dicen, si no nos hacen caso, porque dicen que no les hicieron caso en los foros o que son una farsa, lo cual es falso porque yo lo vi personalmente a Juana Fuentes y todo, ella estaba a un lado de cuando yo estuve debatiendo con magistrados. ¿Quién es Juana Fuentes? Juana Fuentes es la presidenta de la Asociación de Magistrados y Jueces de Distrito, y ella es la que da los discursos, y ella es la que anda con este movimiento y que al mismo tiempo es juez de materia laboral en la Ciudad de México, y yo no entiendo cómo lo estará atendiendo en este momento, en qué términos estará dictando sus sentencias o sus resoluciones o sus acuerdos, porque la veo más ocupada en actividades políticas y de movimiento que en atender su juzgado. Pero bueno, ya para terminar, como te decía, a mí me parece muy preocupante que magistrados, jueces de distrito, sobre todo, tomen de rehén las instalaciones, la justicia, por lo que decía hace un momento, en un tema que todavía no se dicta una resolución, todavía, es más, hoy iba apenas a discutir la Cámara de Diputados el tema, y lo han de haber discutido en el transcurso de la mañana, pero con el argumento anticipado, de que no le mueven ninguna coma, lo cual también es falso porque ya le movieron muchas comas y muchos supuestos a esta iniciativa. Ellos dicen, dan por descontado, ¿qué es lo que le tienen temor? Le tienen temor a dos cosas. Uno, a perder su trabajo. Eso que lo debían decirlo abiertamente. Y lo escudan en la carrera judicial.
Y segundo, le tienen temor o pavor al escrutinio público al que se van a ver sometidos previo a una elección popular. Fuera de ahí, como te digo, ese es mi punto de vista y principalmente ya para terminar. A mí me parece que ellos son los que principalmente debían de dar el ejemplo de utilizar las herramientas jurídicas que puedan existir para reclamar lo que consideren que sea ilegal o inconstitucional o inconvencional. Pero no acudir, porque imagínate que nosotros también, oye, me va a salir una sentencia en contra. Ah, pues voy a tomar ahí los edificios de los juzgados porque me va a salir en contra. Es más, todavía ni me ha salido, pero ya escuché por ahí que me va a salir en contra y voy y tomo las instalaciones. Bueno, ese es mi punto de vista. Conforme lo que también se hablaba de la manta, las consignas, ya están por WhatsApp manejando, híjole, larguísimo, como son 31 puntos. Están convocando mañana a un encendido de velas ahí mismo hoy en la noche, edificios. En el Ángel de la martes Independencia. Dice Martes, okay. No, aquí, este es aquí aquí en Hermosillo. Aquí en Hermosillo, pero bueno, sí que ahorita sí hay algunas cosas que aquí son pues, verdades a medias y mentiras completas de lo que se maneja, pero bueno, ahorita si quieren entramos a ese tema. Cuitrahua, tu opinión sobre el paro de labores. Mira, yo creo que no puedo disociar el paro de labores y protesta que hay ahorita con respecto al problema nuclear que se está suscitando ahorita en el país. Mira, Aarón, yo hace ya muchísimos años que le sigo a la vida pública del país el curso. Cuando ingresamos a la Universidad de Sonora, allá en los años 80, hace ya un tiempo, estuvimos nosotros desde muy jóvenes discutiendo las ideas de ese momento, de suerte tal de que lo que está ocurriendo actualmente en la escena nacional en relación concreta al Poder Judicial de la Federación es algo inédito, es algo que no se había visto, es algo que no se puede pensar de la misma manera en que se pensó anteriormente diferentes movimientos que ha habido en el país. También fue catalogado de la manera en que se cataloga ahora el movimiento de los miembros del Poder Judicial de la Federación, aquellos viejos movimientos de los médicos en los años 60. También así se estableció de ilegal la manera en que se expresaban algunos funcionarios del ámbito de la educación. Así fue también el movimiento de ferrocarrileros. De tal suerte que en los movimientos sociales del país, el movimiento que ahorita tienen los miembros trabajadores del Poder Judicial de la Federación se puede ver de diferentes ángulos. No se puede encerrar en una sola categoría si alguien tiene o no tiene un derecho que esté luchando o que alguien tenga una pretensión más allá de la protesta, porque los movimientos así son con un número muy grande de intereses, pero el tema nuclear no es ese. Es decir, yo considero que independientemente que es un derecho a la expresión de ideas, a la protesta, que podremos entrar a una discusión sobre la legalidad, constitucionalidad incluso de algunas de las cuestiones ahí aducidas en sus manifestaciones, lo cierto es de que hay un punto muy importante que es el debate, fíjate bien, no solamente del movimiento, no solamente de sus salarios, no solamente de la manera en que se organiza el Poder Judicial. Ayer que estaba haciendo algunos apuntes y revisando algunas cosas de estas, me puse a ver una película ya vieja, que era una película del viejo western norteamericano, el bueno, el malo y el feo, que es de alguna manera una especie de testimonio brutal de lo que anima al ser humano a cierto tipo de conductas. Se trata de tres pistoleros después de la guerra de secesión en los Estados Unidos que andaban buscando el tesoro de los confederados. Finalmente lo único que importaba aquí era obtener ese tesoro. Eran tres, pero cada uno de ellos no tenía una idea de solidaridad. Lo que tenía era la idea de encontrar el tesoro y quedarse con él. De tal manera que eso me dio pie
a tratar de estructurar la plática esta en el sentido de destacar lo bueno, lo malo y lo feo de esta iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales de los estados. En ese marco me voy a referir a la parte buena. ¿Hay elementos buenos? Sí, yo sí lo veo y te voy a decir cuál es. Es el hecho de estar discutiendo el Estado mexicano. El Estado mexicano se ha ido configurando a lo largo de muchísimos años de una manera y de otra. Finalmente, cuando nosotros hacemos repetición solamente de las discusiones más periféricas del problema, no atendemos a las cosas sustanciales. En este caso, nosotros construimos primero un Estado, el Estado postrevolucionario, que fue construido con base en la creencia de que era preferible primero hacer un Estado sólido y después poder decantar a través de la acción del Estado todos los beneficios que esa revolución social de principios del siglo XX iban a materializarse en el bienestar de la población. En ese camino se formó un sistema político que controló todos los procesos sociales y económicos del país. El Estado creyó que era necesario la fundación de lo que se conoce en la economía como la acumulación originaria de capital. A partir del propio Estado se fundaron las grandes fortunas de este país, de ese Estado posrevolucionario. Y podremos nosotros revisar, hay ahí algunos libros, incluso de un sonorense, recuerdo el libro de Alonso Aguilar Monteverde, La oligarquía, la burguesía y el Estado, en donde nos hace una narrativa de cómo fue construyendo el Estado mexicano varias de las grandes fortunas que, al juicio del Estado, era necesario para poder establecer entonces una actividad económica importante. En el estado de Sonora tuvimos un hecho muy particular, la expropiación por parte del presidente Echeverría del ejido Pilares. Lo expropia con base en un objetivo, utilizarlo para la beneficencia pública, y lo que hicieron fue vendérselo al Grupo México de Jorge Larrea, sí, que es el padre fundador de este gran emporio, de esta gran fortuna que tiene ahora su hijo Germán. Entonces, no es ajeno el Estado mexicano que se fue construyendo en aquel tiempo. Este modelo de desarrollo, sin embargo, quebró. Si nosotros revisamos las estadísticas económicas desde Lázaro Cárdenas hasta la fecha, podemos tener nosotros una panorámica de cómo se fue moviendo la economía según el proyecto de desarrollo. Finalmente quiebra en el gobierno de Echeverría, en el gobierno de José López Portillo, y el sistema político mexicano se planteó el qué hacer. Y en ese qué hacer empieza un gran debate en el interior del sistema político mexicano. Unos que seguían la misma tónica de desarrollo que traía Echeverría y que traía López Portillo. Otros acuñaron otro tipo de propuestas, pero todos, es decir, ambos dentro del mismo sistema. Y entonces proponen reformar parte de la economía nacional, la manera en que el Estado interactuaba, y finalmente se dio lo que se etiqueta como neoliberalismo. El neoliberalismo, sin embargo, como una teoría económica, no estuvo sola. Los sucesos del sistema político en su interacción con la sociedad quebraron esa relación que tenía de hegemonía el sistema político. Para 1985 tuvieron una elección en el estado de Chihuahua en donde las formas de cohesión política del sistema crujieron. 1988, la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, que había salido precisamente del PRI y que se había llevado en esa corriente a unos que se decían que eran parte de la izquierda dentro del PRI y otros que simplemente eran estatistas. Y como ya no tenían el control porque los neoliberales habían agarrado el control, se fueron con Cuauhtémoc Cárdenas y fundaron una corriente política que postuló a Cárdenas a través del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que en ese tiempo existía, y en torno a él se generó el Frente Democrático Nacional. 1988, viene la elección,
No voy a detenerme en discutir, lo cierto es de que fue una elección que se sacudió al sistema político, la correlación de fuerzas políticas en el país cambió y tuvimos los primeros cambios a nivel constitucional en materia específicamente de elecciones. En aquellos primeros momentos se le conoció como concertaciones, como muchas cosas. Lo cierto es de que el PRI dejó de organizar las elecciones. Es un concepto también. Y se formó finalmente el Instituto Federal Electoral. Luego la calificación de las elecciones ya dejó de ser de la Cámara de Diputados para pasar a ser a un tribunal del Poder Judicial de la Federación. 1997, el sistema político mexicano, entonces representado por el PRI, pierde el control de la Cámara, ¿sí?, del Congreso de la Unión, y 3 años después pierde la presidencia y pierde la jefatura de gobierno. Pero en ese sexenio se te va ahí que ya fue una reforma al Poder Judicial, algunos le llamaron golpe. Sí, nada más que quería ¿no? terminar lo referente a la reforma política electoral. En ese ámbito cambió lo político electoral. En el caso concreto de otras reformas, en este caso del Poder Judicial de la Federación, hay 2 reformas de gran calado que se suscitaron en el año de 1987, promovidas por el entonces presidente Miguel de la Madrid, y por otro, por Zedillo, en 1994. Lo traigo a colación por lo siguiente. El Poder Judicial de la Federación en ese momento experimentó un cambio de paradigma porque se le empezaron a dotar unas facultades de control constitucional que no se veían en anterioridad. Se pretendió hacer un tribunal constitucional. Ese tribunal constitucional, palabras más, palabras menos, pretende el que todos los actos de las autoridades, de los poderes constituidos del Estado mexicano, sean sujetos al escrutinio constitucional por ese tribunal, de tal manera que la naturaleza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es la misma naturaleza de cualquier corte. Eso es importante recuperarlo a la discusión, porque hasta ahorita el proyecto de reforma que existe no hace mención un ápice sobre estas temáticas que son muy importantes, que son muy trascendentes, si tomamos en cuenta que reformar al Poder Judicial entraña también modificar la manera en que el Estado mexicano se estructura. Hay un impacto, desde luego, la manera en que funcione el Poder Judicial. Hay un impacto en las formas de Estado. Nosotros, con las reformas constitucionales que a lo largo de 1917 a la fecha hemos tenido, construimos un Estado de democracia liberal. En ese Estado de democracia liberal es muy importante los límites. Finalmente, las libertades están sujetas al escrutinio con base en los límites que prevé la Constitución y las leyes al poder estatal, a los órganos constituidos del poder estatal, de tal manera que es ahí en donde reviste una singular importancia para la sociedad, para el respeto de sus derechos humanos, el cómo funcione el Poder Judicial de la Federación, en virtud de que la Constitución le da la asignación a este poder de velar por el respeto irrestricto de esos derechos humanos. Entonces, ese es el gran marco, ¿sí?, que nos ha permitido esta iniciativa de reforma entrar a la discusión, ¿sí?, no únicamente del Poder Judicial de la Federación, sino también cómo se visualiza el Estado que queremos formar, ¿sí?, que queremos modificar, que queremos transformar, cómo se identifica con las libertades de las personas, cómo va a ser esa relación Estado-sociedad, qué es lo que define el tipo de Estado. Las formas de gobierno, sí es cierto que pueden cambiar en términos de la propia Constitución, sí, en tanto la soberanía popular, pero la propia Constitución establece una base de valores constitucionales que no podemos perder de vista. El respeto de los derechos humanos es algo que nosotros hemos logrado a lo largo de años de lucha. No es algo nuevo. ¿Pero ves aquí alguna violación de derechos humanos en la reforma judicial? Ahorita lo comentamos, pero este es el gran marco. Este es el gran marco que permitió
la propuesta, la discusión. Esa discusión, creo yo, es positiva, lo que obviamente debe de llevarnos a elevar el nivel de la discusión, que introduzcamos algo de discusión de ideas y no solamente el simple vocerío, ¿no? Entonces, esa es la parte buena. La parte mala y fea, pues ahorita lo comentamos, pero esa es la introducción, que sería la parte buena de la propuesta de reforma. Muy bien, Rodolfo Montedo. Escuchaba mucha atención aquí a Cuitláhuac, la parte en la que refiere, sí, y quiero entender que se refiere a que hay que elevar el nivel de la discusión, entrar a cuestiones más profundas, más de fondo, y claro que eso esperaríamos principalmente de, vamos llamándole ahora los inconformes, los manifestantes, que provienen del Poder Judicial Federal, que ahora sí son desde yo, hasta donde veo, entiendo que no son todos, pero sí empiezan desde el menor escalafón hasta los ministros de la Corte. Y entonces en ese sentido, y ya nomás para terminar mi punto de vista con respecto a tu pregunta específica sobre cuál es mi punto de vista sobre este semiparo o paro que están realizando los integrantes del Poder Judicial Federal, primeramente, bueno, ahorita que refería él sobre elevar el nivel, fíjate que aquí traigo unas fotos de las pancartas que ellos mismos exhiben ahí en sus manifestaciones. Aquí en una dice: ¿te gustaría que Wendy G. o Cuauhtémoc Blanco resuelva tu amparo? Wendy G. creo que es de un reality, no sé qué cosa, ¿no? Ahí. Sí. Dice, no cabe la política en la justicia. Y luego dice otra persona aquí en su manta, en su cartulina: yo sí trabajo, no vivo en un palacio. Luego se siente porque el presidente lo salude. Luego, si nos vamos un poquito más allá, fíjate lo que dice esta publicación, es el debate que tiene, pues, ¿no? Este es el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal. Esta es otra persona que hoy en la mañana le escuché hablando con Azucena, la del noticiero Uresti, y le decía, no, que el Poder Judicial se iba a destruir, a acabar totalmente. O sea, pues, tienen que inculcar esa idea en la ciudadanía. Y fíjate la publicación que tienen ellos en Facebook, dice: la reforma al Poder Judicial no solo afecta a los trabajadores del Poder Judicial Federal, sino a todo el pueblo mexicano. No permitamos la muerte de la justicia y la democracia. Aquí no se está planteando la muerte de la justicia ni de la democracia. Incluso, y luego, creo que por ahí algunos de los analistas, porque hasta se contradicen, le llaman exceso de democracia, porque van a ser elegidos por el pueblo. Y luego aquí, fíjate la manta que tienen ellos en el edificio aquí de Transversal y Monteverde. Dice: Poder Judicial de la Federación y Circuito, utilizando pues no las instalaciones públicas para sus asuntos muy particulares, porque ellos tratan de hacernos creer que están en defensa del Poder Judicial Federal. Aquí de la reforma en ninguna parte se habla que se va a desaparecer el Poder Judicial Federal y que solamente van a existir dos poderes. Se habla nomás una reforma al Poder Judicial, al funcionamiento. Entonces dicen ellos: Poder Judicial de la Federación y Circuito Sonora. Los foros fueron una simulación. Por todos tus derechos y por México, carrera judicial sí, jueces por voto popular no. Yo estuve en el 7º foro en el Congreso de la Unión, vi a los ministros. Debatiste. Debatí con magistrados de tribunal colegiado, con un juez de distrito, me quisieron echar un montón, y abajo de ellos estaba Juana Fuentes, soplándoles, diciéndole y haciéndome caras. O sea, eso a mí no me lo cuentan porque yo lo viví y vi cómo sí se expusieron. Otra cosa, de esos foros se le cambió. Y déjame decirte una cosa, ¿no? Y muchas de las, aquí traigo yo finalmente el producto, por lo pronto hasta ahorita, de la Comisión de Puntos Constitucionales, en donde evidentemente sí hubo muchos ajustes producto de esas propuestas que hicieron precisamente ellos. Desde su primer participación, los ministros llevaban como propuesta el de que paulatinamente se hicieran los cambios en cuanto a jueces y magistrados. Ya se tomó en cuenta, aquí va incluida esa situación, entre otras, pues, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que utilizan este tipo de argumentos que en mi concepto no son coincidentes con lo que muy acertadamente me parece que dice aquí Cuitláhuac, que hay que elevar el nivel de debate. Cuando vas a esos foros, exponer, pero sabes, yo escuché también a otra de las integrantes decir ahí, es que no estamos de acuerdo con esa elección popular de jueces y magistrados, porque nosotros no somos comediantes y resulta que los que van a ganar son los que cuenten los mejores chistes o los que sean los más cómicos. Y eso denosta
a los actuales diputados federales, diputados locales, senadores, presidentes, o sea, como si ellos hubieran ganado las elecciones por haberse puesto los simpáticos o haber contado chistes. Y yo no vi en ningún momento a ningún candidato contando chistes, será que no iba a los mítines, pero yo sí los veía en la televisión. Yo vi a Xochitl, bueno, sí. Incluso llamándole con epítetos allá y fíjate qué sucedió. A su adversaria. Y perdió, ¿no? ¿Sí? Y perdió. Entonces, tan es equívoco o erróneo el argumento de estas personas que quien se dedica a contar chistes o a hacerte el simpático o a hacerse el gracioso pierde seriedad y pierde la elección. Y al contrario, la dama de hierro, la dama seria, que era la doctora Sheinbaum, no, es la que de hielo, ¿cómo? De hielo, algo así, no bueno, sé. es la que ganó la elección. Entonces, en ese aspecto, como te digo, te doy la razón, pero sí creo yo que este paro y el comportamiento de algunos y muchos miembros del Poder Judicial Federal debía ser precisamente con mayor seriedad y no estar exigiendo, ahora sí que con violencia, porque es violencia física y moral la que están ahorita ejerciendo, porque si yo voy ahorita y quiero entrar a este edificio a presentar un escrito que no es de carácter urgente, verás si me van a querer dejar entrar los mismos trabajadores de ahí. No, con la fuerza física me lo van a impedir. Y la violencia moral, bueno, pues es con no estar resolviendo lo que deben estar resolviendo. Bueno, eso es en apartados. Ya para terminar por tu pregunta. En el Consejo de la Judicatura Federal, el viernes pasado, emitieron un acuerdo en función de esta situación. Y son 7 los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal. De esos 7 hubo 3 disidentes en cuanto a apoyar o tolerar, vamos llamándole, estos paros y permitir que se declaren días inhábiles, etcétera. ¿Y cuál es el razonamiento que a mí me parece muy acertado? Y entre ellos el de un consejero muy serio para mí, que es Bernardo Batis. Y entonces él dice: voto particular que formulan las consejeras y el consejero Bernardo Batis Vázquez, Celia Maya García y Eva Verónica de Gives. Disentimos de lo expresado por la mayoría en el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en la sesión extraordinaria del 23 de agosto del 2024 por las consideraciones siguientes, o sea, el viernes pasado. Primero, las servidoras y servidores públicos del Poder Judicial Federal tienen derecho a agruparse, a expresar sus opiniones y a defender sus derechos ante el proyecto de reformas al Poder Judicial y frente a la propuesta de que las personas juzgadoras sean electas. Está bien, manifiéstense, exprésenlo. Punto número 2. Estos derechos deben ejercerse en los términos y con los límites del artículo 9 constitucional, en forma pacífica, con respeto y sin violar las normas vigentes. 3. Por tanto, no pueden negarse a cumplir con su trabajo de impartir justicia y esta no puede paralizarse o restringirse. El Poder Judicial de la Federación es uno de los 3 poderes de la Unión mediante los cuales el pueblo ejerce su soberanía. 4. Conforme al artículo 100 constitucional, le corresponde al Consejo de la Judicatura Federal, o sea, a ese Consejo de la Judicatura Federal, que el servicio de justicia se preste en los términos del artículo 17 constitucional. Si el servicio se interrumpe, como está ahorita interrumpido o semi-interrumpido, es obligación del Consejo actuar en consecuencia, aplicando las leyes vigentes. O sea, le estoy diciendo casi, usa la fuerza pública o despide a quienes están en este momento restringiendo o no cumpliendo con el artículo 17 constitucional. Esto desde mi punto de vista para concluir con tu primer pregunta. Muy bien. Ahorita que termine Cuauhtémoc, sería bueno abordar también, porque los requisitos y cómo va a ser el proceso de seleccionar a los aspirantes que van a finalmente salir en la boleta para ser votados para los diferentes cargos dentro del Poder Judicial, ¿no? Porque me parece importante, he visto mucha contaminación ahí, muchas igual, medias verdades y mentiras completas, pero bueno, ahorita vamos a ese punto. Contemos lo malo y lo feo. Lo malo y lo feo. Mande. Cuitlahua. Digo, Cuitlahua, perdón. Es que, bueno, sí, por favor. Es emperador. Es muy prudente, pero... Sí, no, perdón. Ahora vamos a revisar algo de lo malo. La propuesta se da en un marco político de mucha disputa. Y ese marco político con mucha disputa es lo que determina finalmente la forma en que se pretende la reforma.
El 5 de febrero de este año, a propósito del aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917, el presidente de la República presenta un paquete de reformas. Son 18 reformas a nivel constitucional y 2 legales. Dentro de las reformas en materia constitucional, de índole constitucional, está el del Poder Judicial en general, pero particularmente el de la Federación. Pero el telón de fondo es una disputa muy fuerte entre el presidente de la República en el sentido de que 2 disposiciones normativas que él presentó dentro del seno del Poder Legislativo, que es la incorporación de la Guardia Nacional al Ejército Mexicano, 1, y 2, la Ley de la Industria Eléctrica, fueron finalmente consideradas como inconstitucionales por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el marco de una acción de inconstitucionalidad que se presentó en su momento. Esa disputa entonces llevó a ir subiendo el nivel del señalamiento por parte del presidente, estableciendo algunos elementos que fueron calando a lo largo del país en la gente, en la población, pero sobre todo en los actores políticos, porque les estableció una directriz de cómo calificar la función del Poder Judicial. Si tú revisas, Aarón, y bueno, Rudy, pues obviamente sí lo conoce, el artículo 105 de la Constitución Mexicana establece 2 grandes facultades a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese marco de control del poder que establece nuestra Carta Magna, le asigna 2 acciones. 1, revisar y resolver las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Pero adicionalmente también tiene las facultades que le da el artículo 107 de la Constitución para conocer en revisión los amparos, particularmente los amparos contra leyes, contra disposiciones normativas. Entonces, ese gran marco constitucional que le permite ese control, lo llevó finalmente a la Corte a catalogar que la Ley de la Industria Eléctrica reñía con las disposiciones que establece la Constitución Mexicana. Lo mismo pasó con respecto de lo referente a la Guardia Nacional. Y entonces se empezó a aducir, 1, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaba anulando lo que establecía una soberanía popular como lo era el Congreso. Un Congreso integrado por gente a la cual la población votó para que la integrara. 1. 2. También estableció que esa circunstancia debería de impedir que la Corte entrara a revisar la constitucionalidad de esas 2 grandes disposiciones normativas, cuyo origen es la Presidencia de la República. Pero si tú revisas lo que establece la Constitución en ese marco, vas a concluir, porque basta solamente leerlo y analizarlo, para poder concluir que esa es una facultad de la Suprema Corte y no es nueva. Una de las cosas que nosotros en México podremos decir al mundo, sobre todo en el ámbito jurídico, es de que los sistemas de control constitucional nosotros fuimos pioneros en el mundo. El primero de ellos fue el Supremo Poder Conservador, que no obstante que provenía de una corriente política conservadora, muy conservadora, pero que sin embargo establecía límites al ejercicio del poder. Algo que se estaba dando de manera muy importante por algunos teóricos de la democracia francesa, Condorcet. Estamos hablando de toda esa gran ejercicio de reflexión que hubo para construir el Estado francés. En el caso mexicano se retoma, se recupera y se establece en las leyes constitucionales de 1836 este primer sistema que nunca entró realmente en función. Llega 1857, se incorpora la disposición del amparo, el juicio de amparo, ¿sí? El señor Mariano Otero recupera una propuesta de un jurista yucateco y la incorpora a la Constitución del 57. En 1917 se reitera y se establece toda una forma de revisar, de supervisar lo que hacen los órganos constituidos
del Estado mexicano. Y se le asigna a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la delicada función de revisar, de someter a escrutinio todo lo que hacen esos órganos del Estado. ¿Por qué? Porque estábamos construyendo un Estado democrático liberal. ¿Y eso qué implicaba? Implicaba dos cosas. Implicaba la primera, establecer un marco de decisiones en las disposiciones normativas constitucionales, por un lado, pero por el otro, el respeto de los derechos fundamentales del pueblo de México. No más un catálogo de poemas, no. Muy bonitos los derechos, pero si se violentan, ¿qué? Y entonces dio herramientas concretas, específicas, para poder anular esos actos de la autoridad. Y entonces en ese sistema de control que se le dio al Poder Judicial de la Federación, entramos nosotros a establecer una forma diferente, ¿sí?, de ver el Estado, porque el Estado ya no solamente era el Estado democrático en general, sino era un Estado democrático, sí, que tenía un perfil liberal. Y en ese sentido, nosotros estamos viendo en la discusión actual, me regreso a la actualidad, estamos viendo una discusión que soslaya completamente esos aspectos torales de la construcción del Estado liberal. Entonces, ¿en qué vamos a quedar? ¿Por qué? Y ahora te voy a decir el por qué es importante esto. Aquí nomás para tener una pausa, o sea, toda esta explicación que nos estás dando con datos históricos muy interesantes, por cierto, es, bueno, así lo estoy entendiendo yo, es para, o sea, defender el argumento que tú crees por qué al presidente le nace la idea de reformar el Poder Judicial, que es porque le batearon la reforma eléctrica, sí, y la de la Guardia Nacional. Así es. Pero no es ni siquiera eso lo importante, ¿no? Así es, porque yo creo que son casos particulares que me parece que están llevando una subjetividad y entonces se sacan conclusiones a partir de esos dos conflictos entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, porque yo creo que va mucho más allá, porque incluso el presidente invita en varios momentos a la Suprema Corte, en específico a la presidenta Norma Piña, a que dialoguen y a que propongan. Es más, incluso la primera pues idea de la reforma es que el propio Poder Judicial se reformen, ellos mismos presenten la iniciativa y la rechazan y dicen, no queremos ser reformados. En el año 2001 se hizo una reforma, y en aquel tiempo, que cuando salió la reforma al Poder Judicial de la Federación, que fue una ley que fue articulada por el expresidente de la Suprema Corte, Saldívar Lelo de la Rea, se dijo con bombo y platillo que se había logrado un avance increíble en la construcción del Poder Judicial y de la carrera judicial establecida ahí. Y también se dijo que era de gran aliento. Yo recuerdo perfectamente las palabras de Arturo Saldívar, que adujo que iban a verse por muchas generaciones la manera en que iba a funcionar el Poder Judicial con base en esas reformas que el presidente aplaudió. Y entonces, 3 años después, esa reforma que se hizo a la ley orgánica del Poder Judicial se somete a un escrutinio rápido y se abandona. Ya no es importante eso. Ahora lo importante es reformar al Poder Judicial, pero en un ámbito que tenía que ver solamente, fíjate bien, solamente en la manera en que se designaba a jueces, magistrados y ministros. No bastaba solamente los ministros. Yo recuerdo que Saldívar también, y ahí están los audios y videos, decía que no era posible que se designaran jueces y magistrados. En todo caso, los ministros de la Corte, que tampoco estaba totalmente de acuerdo porque eran especializados, y entonces ahora todo lo contrario, aplaude la iniciativa, que evidentemente es de índole política, y lo único que pretenden cambiar de manera sustantiva es la manera en que se designan jueces y magistrados. Bueno, podríamos hablar entonces de una reforma que a mí sí me parece que es así, incompleta,
porque no se está tocando la primera parte del embudo, que son los ministerios públicos, las fiscalías generales, o sea, la procuración, pues, ¿no?, de justicia. Pero aquí hay una cuestión, el hecho de que se designen de la manera en que se está proponiendo, tienen muchas cosas que hay que analizar con mucho cuidado. Mira, uno de ellos, se van a filtrar por parte de cada uno de los 3 poderes, ¿sí?, a 10 personas para la 5 Suprema hombres, 5 Corte. mujeres. Okay. Pero, ¿por qué lo van a filtrar si va a ser votación directa de la población? Como van a hacer propuestas. Sí, pero no se justifica. Ahorita la intromisión del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo en la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se establece como válida en 2 razones. La primera, porque se establece de esa manera en la Constitución como una facultad del presidente y del Senado, y por el otro, porque la manera en que se resuelven los asuntos son sumamente técnicos. O sea, no cualquier abogado, como tampoco ningún médico en general, puede entrar a hacer una operación. Pero van a seguir siendo técnicos No van a seguir siendo técnicos, porque aquí se va a filtrar, sí, aquí se va a filtrar, pero no ese es el punto. El punto es por qué tienen que meter mano el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Son 3 poderes. Sí, pero ¿cuándo se mete el Poder Judicial y el Legislativo para designar al presidente? O al revés, la Suprema Corte, ¿cuándo se mete y el presidente para designar a los candidatos a diputados? Entonces ya no entiendo, pues, porque acusan primero es fácil. Mira, que quieren antes, acaparar el Poder Judicial. Como está ahorita. Cuando ahorita está ahorita, constitucionalmente, el Poder Judicial lo integran, ¿sí?, ministros que son designados con 2 fuerzas políticas que son electas, presidente y Senado. Sí. Ellos lo integran y por eso lo que hace cada uno de ellos es justificable completamente. Pero si la elección de jueces, magistrados y ministros va a ser vía electoral, igualito que el presidente, igualito que los diputados, no es igualito que los senadores, es un voto popular el que va a ir. ¿Sí? Pero por lo mismo de que es tan especializada ¿Por qué razón se mete el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en ese trámite? Bueno, porque precisamente te voy a decir no van a ser las mismas elecciones. El control. Eso es lo que permite el control. No, pues el control lo tiene ahorita directamente el presidente. Con los ministros. Simplemente si se lo batean pero las con ternas, los ministros, como ya pasó. Sí, pero espérame. Pero vuelvo a repetir, solamente en los ministros. Por eso quieren destruir la carrera judicial, porque lo que viene siendo jueces y magistrados llegan a sus puestos con base en exámenes de oposición. Entonces, la carrera judicial, al ser sustituida en las cabezas, como en este caso jueces y magistrados, y depender de una elección, eso les resta independencia. Y esa independencia es como los plurinominales ahorita. Tú ponte mal con el poder político y no vas a ser parte de las listas de los plurinominales. Es lo mismo que hablan va a pasar. De independencia y no hay independencia. Y si tú revisas las cuestiones electorales, es desde Duvergier allá en los años 30, en Francia de los años 30, desde ese momento ya revisaba esos aspectos de los plurinominales. Hacía alusión también del gran peligro que iba a suscitarse en Europa, el hecho de que el control del partido hacia los legisladores iba a ser tanto que se iba a formar un gran bloque en donde las aspiraciones de la ciudadanía no se iba a escuchar, sino de los grupos que controlaban el poder. Bueno, ya nomás porque parece luego que yo soy el debate, nomás para acá en claro, porque nos fuimos así, tocamos muchas, nomás aquí sí, los 3 poderes decían 10 cada uno, 10 el presidente, o sea, el ejecutivo, 10 el legislativo entre la Cámara de Diputados y Senadores, y 10 el mismo Poder Judicial. Los 3, ahora, otra de las mentiras que se está ahí repitiendo es que, bueno, cualquier abogado, porque se baja los mínimos, ¿no? Los requisitos. Es que ahí está Lenia. No. Que no tiene ni idea de lo que hace ahí. Bueno, Lenia, para que veas, la propuso directamente el presidente. Bueno, eso se va a despojar ahora. ¿Cómo va a pasar? Van a proponer estos 3 poderes y además de presentar el examen, tienen que presentarse con prácticamente un examen sinodal con un consejo técnico
de reconocido expertise jurídica, que ese comité van a estar, cada comité de cada poder evaluador, ¿no? Van a estar integrados por 5 personas que sean de una trayectoria reconocida. Ellos van a evaluarlos y ellos van a final de cuentas a decir, bueno, a quiénes son los que son aptos según su, fíjate, carrera, su trayectoria académica y profesional. Entonces, el mismo piso para su calificación lo van a poner entre los mismos aspirantes, ¿no? Entonces, eso, y si no se deciden, ese comité, si están viendo que Cuitlahua Castro y Rodolfo Montes de Oca están muy en lo parejo, es cuando entra la tómbola, pero ya se aseguró la calidad ahí. Le tienen una cuestión a la tómbola, así como, pero bueno, a ver, venga. No creo que Suecia llegó a hacer lo que es con tómbolas. Espero que alguno de tu audiencia diga ahí, dejen hablar, Rodolfo. A ver, venga. Ya, le voy a tener que mandar un mensaje a alguien a que le diga. Al que no hemos escuchado la voz del pueblo, pero ahorita leo algunos. Sí, ¿no? Mira, es que punto número 1. Fíjate que ahorita quiero entender que lo que nos estaba explicando Cuitláhuac es como si esto hubiera sido una reacción, un impulso del señor presidente de la República, tomando en cuenta decisiones que no le agradaron emanar, ¿verdad? Ok, lo entendí, claro, ese punto lo entendí, ok. Fíjate que si yo en este momento fuera el asesor personal jurídico directo de la doctora Claudia Sheinbaum, o inclusive del presidente de la República, y que en ese momento él hubiera estado molesto por esa situación, y porque es lo que dicen el Poder Judicial, que por eso el resultado de eso es esto. Pues yo le hubiera dicho, deje las cosas como están. Lo tiene todo en sus manos. O sea, los ministros de la Corte, usted y es más, los puede renovar ahorita. 2, 3 que andan ahí, verás, el Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y eso, verás cómo deben de tener cositas y no tienen ni para defenderse porque ni carrera judicial tiene, por ejemplo. Verás qué rápido los quita y con el procedimiento. Como pasó con Medina Mora, y con el procedimiento que está previsto ahí en la Constitución, usted póngalos y listo. Eso es para empezar. Segundo punto, jueces y magistrados. Yo le diría, bueno, la conformación del Consejo de la Judicatura Federal, son 7 integrantes. Yo entiendo, como dice Cuitláhuac, que les ponen exámenes muy rigurosos, muy fuertes, muy difíciles, pero la última palabra, de acuerdo al artículo 86 aquí de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, dice que es facultad del Consejo de la Judicatura Federal resolver sobre la designación, ratificación, adscripción, remoción, inhabilitación y en su caso reincorporación de las y los jueces de distrito, las y los magistrados de circuito. Es decir, ellos son los que tienen la última palabra. Les pueden poner los exámenes más complicados que puedas tener, pero no es nomás el examen. La última palabra la tienen estas 7 personas, y si asumes el control de ese Consejo de la Judicatura, bueno, pues ahí ya puedes tú poner y quitar o reescribir o mandarlo de castigo o de premio. Y lo presidente en turno, la Suprema sí, Corte. pero además hay otros que designa también el Ejecutivo y hay otros que designa el Congreso y hay otros 3 miembros que designa el propio Poder Judicial Federal. Pero a lo que voy es esto, que los jueces y magistrados también, con todo respeto, yo conozco a Cuitláhuac y sé que es una persona muy decente y muy estudioso y muy calificado, y estoy seguro que sus exámenes los pasó derecho, pero también no podemos partir de la base dogmática como nos los están nos los están exponiendo o quieren hacerle sentir a la ciudadanía muchos miembros del Poder Judicial Federal, como que esa carrera judicial basada en esos exámenes son algo impoluto, algo inmaculado, algo infalible, y de ahí resultan gentes que son los únicos, y que los que estamos del otro lado del escritorio no tenemos capacidad para en un momento dado redactar una sentencia o administrar un juzgado. Y ya para muestra un botón, y yo lo voy a observar. Mira, dice esta nota reciente: vendí examen evaluador de jueces. Pues debe haber conocido este mitote sí, ahí, ¿no? Ese asunto. Y bueno, mira, pudieran decir, es aislado. No,
porque yo te puedo decir que también, como dicen de la Procuración de Justicia, y la cifra negra, ¿cuántos no habrán vendido y que no los descubrieron? Y 3, quisiera preguntarle su opinión a todos aquellos que no salieron triunfadores en estos exámenes, a ver si ellos también opinan que fueron muy apegados a derecho o correctos en su aplicación. Entonces, bueno, eso en cuanto al punto de los exámenes. El otro punto que mencionaban ahorita es, ¿por qué tiene que meter mano el Ejecutivo, decía, y el Legislativo en el Poder Judicial? Bueno, porque son 3 poderes y así está establecido. Es más, ahorita está peor en este momento. Ahorita el Poder Judicial ni siquiera interviene en la designación de ministros. Es solamente el Ejecutivo y el Legislativo. Y realmente es el puro Ejecutivo. Y el Senado, ¿no? El Ejecutivo, pero con el Senado sí, en un trámite en la práctica. Pues no le pasó lo mismo a Calderón cuando mandó su primera terna y lo batió el licenciado Beltrones, ¿no? Bueno, que era porque ese era el licenciado Beltrones. Entonces, no empiecen. Agradezco el comentario, pero déjenme terminar la idea, pues. Déjenme terminar. Ahí sí, así había personas con carácter en ese momento, pues, ¿no? Bueno, pero en este momento. Pero él impuso a otro. Resulta, ¿no?, que el Senado, pues tú lo acabas de decir, Lenia Batri, etcétera, quien quiera ponerlo va a poner. Sí. Bueno, eso es en cuanto a eso. Y ahora, con esto que se propone, ahora sí se le da participación al Poder Judicial. Ya ellos pueden proponer a 10 para que participen. Ahorita hablaban eso es para hablar para dar mi punto de vista con respecto a por qué no es la injerencia, son 3 poderes y por eso se tienen que equilibrar unos a otros, como cuando el Poder Judicial dicta sentencias dejando sin efecto disposiciones legales que se promovieron en iniciativa del Ejecutivo, y el Ejecutivo esas suspensiones las ha acatado. No ha salido a hacer marchas, manifestaciones, las ha acatado y no ha dicho, ¿cómo es posible que el Poder Judicial venga a tener injerencia aquí en las acciones o actividades del Poder Ejecutivo? No, dice, bueno, pues es la división de poderes y tienen que tener un equilibrio, y es lo que se está buscando en este momento, de tal manera que los miembros, ahora sí, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora sí tienen participación como no la tenían antes. Y claro, finalmente tendrá la última palabra el pueblo, que es algo que también no dicen muchos de los integrantes del Poder Judicial abiertamente porque no les conviene, pero lo dicen veladamente. Es que el pueblo no tiene la capacidad ahorita cognitiva ni los conocimientos, casi es pueblo ignorante, que no puede saber quién es el que realmente es apto para ocupar esa titularidad de un juzgado o ser magistrado de un tribunal colegiado. Y bueno, y no la tienen también porque ahora, ha sido un poder muy alejado, entrando en el punto de la insaculación, que me parece también muy importante y lo quería yo mencionar aquí. También despectivamente se le refiere o la refieren como la tómbola. Tratan de denostar, pero fíjate que para mí es lo más justo a como está contemplado en esta reforma. Igual como se hace cuando se van a elegir a los funcionarios electorales de casilla. Se hace una insaculación. O ahora como se hizo en el INE. En el INE. Habían varios que tenían los mismos, cumplían con los requisitos. Bueno, para que no digan que hubo dedazo, que la suerte lo decida. Aquí, ¿cuál es el mecanismo que dice la iniciativa ahora modificada? Dice que cuando ese comité evaluador que tú acabas de mencionar, de cada uno de los 3 poderes, resulta que no resultaron 10, sino resultaron 20 o 30 que tienen todas las aptitudes, cumplieron con todos los requisitos, para que luego no entre el sospechosismo del padrinazgo, del amiguismo, de la conveniencia. Bueno, pues de esos 30 entran en un proceso de insaculación, de tal manera que la suerte lo decida. ¿Por qué? Porque esos 30, pero ya se aseguró la capacidad, ¿no? Ya se les calificó a través de ese comité evaluador. Ya si nos dicen, no, pero es que ese comité evaluador va a ser manipulado, que es bueno, pues ya es una cuestión muy subjetiva. O bien, cuando hablan, es que no va a ser igual que los exámenes que se aplican en el Poder Judicial. Yo te voy a hacer una analogía con respecto a esos exámenes, esos exámenes del Poder Judicial, digo, y con excepción aquí de Cuitláhuac. Sí, no, totalmente. Te voy a decir,
Tú, por ejemplo, ¿crees que realmente son apegados a derecho y cumpliendo con, vamos llamándole, la ética y honestidad, los exámenes que les aplican aquí de oposición para ser notarios? No. Bueno, ¿y está por qué? Porque ellos sí son corruptos y los del Poder Judicial no, ahí sí son inmaculados, ahí son impolutos, ahí sí no hay. No, claro que hay. No, y hay evidencias, ¿no? Está bueno. muy... Entonces, eso es mi punto de vista. Bueno, se declara, de hecho, se declararon desiertas esas convocatorias. Fueron 2. Porque salieron a la luz. Pero mira, nomás es que esto, un rapidito, nomás con esto del Consejo Técnico. Cuando fue esta evaluación para elegir a la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral, que se hizo todo este proceso, acuérdate que fue muy cuestionado el examen, cómo lo pasó Berta Alcalde. Berta Alcalde. ¿No? Que tomaba, ¿cómo? Pues porque sacó como más de 10, ¿no? Pero bueno, no, pues le pasaron las preguntas. Ok, pero a la hora de enfrentar a este Consejo Técnico, quedó fuera. Entonces, eso es lo mismo es el mismo proceso. Bueno, lo que y luego se aseguran. Es porque ese Consejo Técnico ¿cuántos entraron a la tómbola? 5, creo, ¿no? Entraron 5 a la tómbola, pero asegurada una capacidad probada ya, pues cualquiera de los 5 que hubieran, y salieron de la mano de la oposición, además, ¿no? Porque fue Santiago Krill quien sacó a Guadalupe Tadei. Bueno, ese es el tipo que se queda. Ahora, ¿por qué no queda bueno, pues les gustaría muchas cosas a muchos, pero bueno, esa es la... que, mira, la cuestión es esta. Hay un dicho: el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Yo cuando comenté hace un momento el motivo del por qué el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo van a proponer 10, ¿sí? Me estaba refiriendo a que en la actualidad la formación de la Suprema Corte va en una relación de actividad del Legislativo y concretamente el Senado y el Ejecutivo Federal, porque así lo determina la Constitución mexicana, y eso en sí mismo es democrático. Las decisiones que se toman por los ministros son democráticos porque fue un poder constituido en términos de la propia Constitución, y la democracia, pues la democracia no se define solamente de manera electoral. Yo creo que eso es algo que ya deberíamos de tener más claro, porque la democracia se define, palabras más, palabras menos, en un sistema normativo, en este caso fundamental, que establezca quién toma las decisiones colectivas, 1, y 2, bajo qué procedimientos. Igualdad de circunstancias, ¿no? En los procedimientos. Entonces, esa es la descripción de Bobbio, de Norberto Bobbio, padre de la ciencia política, y nos define en el libro El futuro de la democracia cuál es la manera en que se puede determinar la existencia de esa figura. Nosotros aparte le dimos otra dimensión, porque nosotros aquí estamos hablando de un poder judicial en donde jueces y magistrados llegan por méritos a la posición independientemente de que haya circunstancias en teoría, excepcionales. No es en teoría, es en la realidad, es lo que yo viví desde que nació en 1995. Es lo que dice Rodolfo, no hay que generalizar, pero de que hay un mira, de que existan problemas, vicios, de que existan se ha vicios. documentado muchísimo. Oye, por favor, nomás los 6,000 redes familiares que acaban de exhibir en un reportaje. Y que fueron objeto de escrutinio cuando hizo la ley orgánica el actual exministro, Arturo Saldívar. O sea, no es algo nuevo, es algo que se utilizó para hacer la reforma. Quien esté ahí. Ahora, pero eso, que es una excepción, no es la regla, ¿sí? Pues, híjole. No es la regla. Entonces, bueno, hay mucho documento. Sí, pues es que es lo mismo. Es lo mismo del vocerío que cuando se cuestionó, por ejemplo, que todos los Tadei aquí en Sonora tenían, porque eran de la cuarta T, un puesto público. Entonces, es lo mismo, pues no es algo objetivo, es algo totalmente parte de una discusión. No, ha habido documentos de una discusión, periodísticos, reportajes periodísticos que han exhibido, es más, quienes ahora están en contra de esta reforma, que están defendiendo, como dice Rodolfo, como una cuestión inmaculada al Poder Judicial,
mucho tiempo hicieron estudios. Te estoy hablando de Magaloni, de Carlos Meyer, ¿cómo es? Aquí está México Evalúa, que te sí, puedo decir, sí, ¿verdad? y revisa las lo redes familiares. No, hombre, es una cosa escandalosa. Es más, se dice que hay dos maneras de cómo llegar a ser juez. Uno, que seas un chingonazo, honesto y todo, lo que quieras, que no haya manera de cómo no llegues. Y la otra es el padrinazgo, el influyentismo, ¿no? Pero las dos prevalecen. Hay quienes llegan, como tú avanzaste, por ejemplo, por méritos propios, y hay quienes llegan ahí por para padrinazgos, influyentismo. Mira, yo no digo que no exista, pero él tranquilamente debe haber sido por lo menos magistrado. Ahora, fíjate bien, aquí hay otra cuestión que voy a comentar, ¿no? La cuestión también de las partes malas es de que se está dilapidando un conocimiento que forma la carrera judicial, ¿sí?, de una manera brutal. Eso va a traer una disminución de la calidad de las resoluciones en el Poder Judicial de la Federación. Es muy importante que estemos discutiendo cosas que no sean solamente la apreciación por las disputas políticas del momento, es decir, con una expresión meramente coyuntural. Tenemos nosotros 200 años, Aarón, perdidos en una carrera frenética hacia ningún lugar. Fíjate bien, ahora viene la parte mala. Los sabios de la... lo feo. Me permite nomás de ese punto, y ahorita te regresas ahí con eso, nomás por lo que acabas de expresar, sobre que se van a perder todo ese, vamos llamándole capital humano preparado, capacitado, etcétera. No se va a perder, y de hecho inclusive ahí está previsto en esta reforma que ellos tienen su pase directo a participar. La diferencia está en que ahora van a estar sujetos al escrutinio de la gente, y el problema está también en que se ha tratado de hacer creer a la ciudadanía por parte de quienes son detractores de esta iniciativa, que como si fueran a hacer campañas políticas, sí, no como si tienen que ser ellos una actitud o una actividad netamente política, pero la reforma es muy, muy clara. No se permite financiamiento público ni privado, no se permite en lo absoluto intervención de partidos políticos, y ellos solamente en 60 días tienen la posibilidad de darse a conocer a través de los espacios que el Instituto Nacional Electoral va a establecer, y van a haber debates como los que tenemos en este momento para que la gente, los pueda conocer, porque te voy a decir otra situación. Mira, cualquier justiciable y cualquier abogado litigante, pero principalmente el justiciable, cuando esté en medio de una controversia legal, lo primero que se preguntan es: ¿quién va a ser el juez que nos va a resolver el asunto? Esa es la primera pregunta. Pues déjame ver si es juez federal. Resulta que viene de no sé dónde, viene de allá, pero sus antecedentes, su personalidad, no los conocemos. Ahí más o menos me enteré de algunos asuntos que resolvió, pero no conocemos de dónde proviene, quién es, cómo es, cuál ha sido su comportamiento personal en su vida. Entonces, precisamente este procedimiento va a permitir que los ciudadanos, no cuando ya nos va a resolver, ya cuando ya está resolviendo, ya nos resolvió, previo a que vaya a resolver, previo a que vaya a atender los asuntos, podamos saber quiénes son los que van a tener esa responsabilidad, y no andar averiguando en ese momento y que resulta que nos tocó quién sabe quién. ¿Qué es lo que señalan? No, pero es que esos jueces, resulta que incluso es una de las preguntas que se hacen ahí los mismos miembros del Poder Judicial. ¿Y tú aceptarías que un juez, que tu contraparte sea uno que lo apoyó, sea el que te resuelve el asunto? Esa es la pregunta, ¿no? Pues es muy sencillo. Si tú sabes que apoyó a tu contraparte, recúsalo, así de sencillo. Lo recusas porque yo sé que tiene conflicto de interés, porque aquella persona... Pero explícale al público qué es recusar. Recusar es pedirle que se abstenga de conocer del asunto porque tiene un conflicto de interés en ese tema. Entonces, así de sencillo. Ahora, ya nomás por último para terminar. Fíjate nomás a quienes tienen en este momento, pues disculpa la palabra, pero de porristas. Mira, son los que apoyan esto. Muy light la palabra, ¿por qué disculpas? Como detractores. Sí. Y yo creo que les están dando el beso del diablo, pues pobrecitos, ¿no? Primero está, por aquí anoté, Claudio X González. Segundo, Alito Moreno. Tercero, Aguilar Camilo. Marco Cortés. No, y el cuarto es la estrella, Ken Salazar. Burdo y absurdo
y eso que tú sabes que yo soy pro-yanqui. Es ¿Ah, sí? Sí, soy pro-yanqui, yo sí los quiero, o sea, sí admiro su sistema, sí admiro su sistema, y la Corte y el Poder Judicial Federal tiende mucho a eso. Entra a cualquier curso y te van a hablar de antecedentes de la Constitución de Estados Unidos y el caso Madison contra Marbury y todo eso. Caso. El caso es que independientemente de eso, fíjate lo que dice este señor con una total injerencia e intromisión, Ken Salazar. ¿Sabes qué es lo que yo creo? Cuando ya se había pronunciado a favor, ¿no? Ya se había pronunciado a favor, así es, evidentemente le jalaron las orejas o no sé. ¿Cuál es el bueno? Pero además, te voy a decir qué es lo que pasó, yo creo que pasó últimamente. Se confundió de país. Creyó que estaba en Puerto Rico. Cree que está en Puerto Rico. No, que señor. Es un estado. Aquí estamos en México y aquí usted no puede venir a hacer ese tipo de opiniones. Pero al final, ¿tú cómo crees que, ya voy a entrar un poquito en política, el movimiento ese, yo no soy miembro de la 4T, yo soy miembro de una agrupación ahí satélite, pero ¿cómo crees tú que después de esa opinión favorable del señor que representa el imperialismo yanqui, van a ellos a decir, bueno, pues como lo dijo él, entonces sí vamos a darle marcha para atrás? No, hombre, peor tantito. Entonces, pues ahí se lo dejo yo de tarea. La realidad es que de fondo, independientemente de cualquier cosa, de esas situaciones que más que perjudicar ayudan a que esto camine, yo sí creo que en su, pues yo totalmente el apoyo esta reforma. Yo no, y no soy dogmático. Pero no crees, por ejemplo, ahí que sí está incompleta, que necesitan. Pues ya le dije, te voy a decir cuál es lo que le hace falta. No, espérate. Ese es otro punto que también se los puedo explicar aquí con pleno conocimiento de causa. Las fiscalías, junto con todo el sistema penal acusatorio, ya fueron objeto de una transformación y que sigue consolidándose, y nomás les doy un ejemplo de cómo se ha avanzado. Esto pues no es tampoco buscándose la perfección, es un progreso, igual en lo que es la procuración de justicia. Yo te doy un ejemplo. El viernes pasado estuve en una audiencia. En esa audiencia estaba el juez de control personalmente, estaba el agente del Ministerio Público, yo estaba como asesor jurídico de la víctima, estaban las víctimas y estaba el defensor. Allí se cumplió con el principio de contradicción porque debatimos. Segundo, con el principio de inmediación porque ahí estaba el juez frente a nosotros. Y con el principio de publicidad porque cualquiera puede ver esa audiencia. Eso en el sistema tradicional, y no me dejará mentir aquí Cuitláhuac, si eso se daba en el sistema tradicional, el juez jamás iba a estar en una audiencia. Los secretarios de acuerdo eran los que atendían y el Ministerio Público también mandaba a sus asistentes. La contradicción, pues ahí sí es que se daba, pero no era pública además. Entonces, el sistema penal acusatorio y lo que son las fiscalías que también avanzaron en lo que es la autonomía, por lo menos en la ley. Se podrá decir, oye, pero en la práctica, bueno, en la práctica, ve a voltear a ver al fiscal general de justicia de Morelos. Lo quisieron quitar, y ahí está. ¿Por qué? Porque hizo valer la ley, y hay que reconocer ahí al Poder Judicial Federal que efectivamente con sus instrumentos, amparo, etcétera, logró quedarse ahí. Si hay un fiscal, los fiscales generales de justicia tienen el marco jurídico para, si ellos quieren hacer valer la autonomía, hacerla valer. Que no la hagan, pues es problema de ellos. Los ejemplos, ahí está, te estoy dando uno. Muy bien, para ir cerrando aquí, y luego ya les leo algunos, que hay muchos mensajes y preguntas sobre todo, y de una vez aquí los invito porque va a quedar muy inconcluso, que hay mucho más que no se extiende y para el otro lunes seguirle con la segunda parte ahí porque ya están pidiendo la gente ahí también de que debe haber segunda parte. Una segunda parte. Bueno, ya para ir cerrando, pues me voy a referir ahora a lo feo. Lo feo de esta reforma, de esta propuesta de reforma al Poder Judicial en general y de la Federación en lo particular, es de que no clarifica lo que desde un principio dije, cómo va a quedar la cuestión relativa a las libertades de las personas. O sea, hace un momento Rudy hace comentarios sobre cuáles son los elementos que el artículo 17 de la Constitución establece como la parte esencial de la justicia en México, que los tribunales estén expeditos a resolver de una forma rápida, de una forma independiente y de una forma completa. Ok, en ningún lado de la reforma se puede advertir cómo estos tres elementos de las sentencias que dictan todos los poderes judiciales del Estado mexicano
van a lograrlo? ¿Cómo se aterriza? ¿Cómo se objetiviza esto? No se dice, o sea, sencillamente no está, porque lo único que define es la manera en que se designan los que deciden al final de cuentas en el Poder Judicial, de tal manera que eso sería, desde mi punto de vista, una asignatura que va a quedar pendiente, porque si nosotros nos ponemos a revisar si las sentencias dictadas en todos los juzgados y tribunales reúnen estas tres características, la respuesta va a ser no, y los factores son muchos, ¿sí? Entonces yo creo que también ahí tenemos como sociedad que ponernos a revisar esas cuestiones y no solamente lo que nos estén diciendo los políticos. Esa pérdida en general de seguridad jurídica va a impactar en otros ámbitos de nuestra vida. Sí, estoy hablando muy particularmente de la cuestión concerniente a la cuestión de la economía mexicana. Nosotros tenemos ahorita un crecimiento promedio anual muy raquítico. Si nosotros revisamos de Lázaro Cárdenas a la fecha, el único sexenio con menos crecimiento promedio anual ha sido el de Miguel de la Madrid, de tal suerte que vamos a terminar este sexenio como un sexenio perdido, igual que el de Miguel de la Madrid, en el terreno económico. Bueno, ahora, sacar a 5 millones de la pobreza, yo creo que sí, jamás nada había más que hecho, eso, si revisas, y con pandemia, sí, nada más, con 2 años sí, de nada pandemia. más que revisa cuáles fueron los parámetros de Coneval, y cuando lo hizo fue los ingresos, pero también el propio Coneval estableció cuánto gastaron más de medicinas. ¿Por qué? Porque se restringió por el otro lado las medicinas, de tal suerte que nosotros tenemos ahorita una economía que está creciendo muy pobremente, ese es uno, la población está creciendo, y aparte estamos perdiendo una gran posibilidad de desarrollo en el país, porque este fenómeno de la relocalización de inversiones anda buscando un lugar en el mundo donde asentarse. Y resulta que por más cuentas alegres que hagan, por ejemplo, en el año 2023, el gobierno federal dijo que había 36,058 millones de dólares que habían llegado a México. Sí, nada más que de esos 26,631 fueron reinversiones de las compañías que ya estaban en México, y solamente 4,817 corresponde a nueva inversión de nuevas empresas. Pero cuando uno revisa cuáles son las estadísticas globales, fíjate, de China se han salido 149,212 millones de dólares en el 2023. De eso, Hong Kong obtuvo 56,745, Estados Unidos 32,565, Singapur 20,101, Dinamarca 13,658, Argentina 10,444, y nosotros nos fuimos hasta el 11º lugar con esta cantidad que dije hace un momento. Ahora, nosotros estábamos llamados a recibir esta inversión. ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué no se vinieron para acá? Hay muchos elementos en juego, pero la incertidumbre jurídica abona en ese sentido. La falta de infraestructura eléctrica es otra, pero no voy a meter a esa temática porque no soy experto en el tema. Pero lo cierto es de que esos elementos, que en este caso estamos abordando el aspecto concreto de la seguridad jurídica, debemos de cuidarlo, porque nosotros como país no tenemos ahorro. Pero eso es normal, ¿no? Cuitlagua, donde haya una reforma, donde haya reformas de este calado, pues siempre los inversores van a estar. Sí, a eso me estoy refiriendo. Y el país tampoco puede parar por eso. Yo creo que ya una vez que esté instaurado el nuevo sistema, pues ya se va a ir. No, yo no estoy diciendo que no se hagan reformas. Sí. Yo lo que estoy diciendo es que tengamos cuidado en la manera en que hacemos las reformas. Porque no podemos estar nosotros tampoco estáticos. O sea, es caer en el capricho, digo, de por ejemplo, unas declaraciones como las de desafortunadas de Ken Salazar, y me parece, por decirlo menos, ladino ahora, la otra parte, o sea, que se vengan a meter en nuestros asuntos de esa manera. O sea, hazme el favor que México también, que si Peña Nieto hubiera criticado, porque en Estados Unidos sí se votan por jueces locales, si quieres, pero pero son los que más resuelven, pero yo creo, lo que ¿no? dice en el cuerpo de su escrito, nomás déjame hacerte un paréntesis, discúlpame. Dice en el cuerpo de su escrito o de su exposición, ¿por qué nos está diciendo que él fue
fiscal general de justicia en Colorado y que más fue asesor del gobernador y que fue asesor de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Ya, pero espérame, a lo que voy. Entonces él empieza a narrar ahí su experiencia exitosa. Entonces, dentro de su experiencia exitosa está el de que él le decía al gobernador de Colorado, él le sugería quiénes debían ser los jueces, y el gobernador así los designaba. Entonces era un resultado. Sí, o sea, eso es lo que nos está proponiendo. Léelo con detenimiento. No, pues, así dice. Por lo menos eso torpe, eso es lo más patético, es lo más patético. Sí, a mí me parece esa intromisión, híjola, pero bueno, en aras de esa asociación comercial, pues ahora aquí los superanalistas que están en contra de la reforma, pues justifican que el señor venga y se meta en los asuntos y opine y diga que aquí los narcotraficantes van a poner jueces, como si también no hubiera ya injerencia. Eso también es algo totalmente incongruente, sí. Como dice Cuitláhuac, o sea, así como para él cuestiones que no hay un nexo causal, yo tampoco encuentro un nexo causal entre una elección de voto popular con el crimen organizado. Es más fácil que el crimen organizado se incruste o se introduzca en una organización de gobierno sin necesidad de tener que pasar por el filtro de participar, a financiar, apoyar elecciones, robarse uno, no sé cómo pensarán los del Poder Judicial que lo van a hacer, a que simple y sencillamente, pues nomás se van con estos 7 que están ahí en el Consejo de la Judicatura Federal. Está más práctico, más sencillo. Digo, en términos pragmáticos, ahí está más fácil, ¿no? Digo, para eso es lógica, para esa lógica. Sí, no, totalmente. O sea, creo que, bueno, y sí hay riesgo, ¿no? Como hay en todo, que se meta el crimen organizado. Pero en como acaba de explicar Rodolfo, pues tampoco está exento. Oye, no, y es como si dijeran, bueno, entonces ahora resulta... No vamos a hacer nada ahora porque... No, y ahora resulta que entonces todos los presidentes municipales, todos los diputados locales, todos los diputados federales, todos los senadores, entonces son provenientes de la delincuencia organizada, fueron patrocinados. No todos. Bueno. Igual que algunos jueces también. Y que podemos hablar exactamente. O sea, no podemos generalizar. Sí. Bueno, leo algunos, voy a omitir los saludos ahí, yo los saludo también, pero ahorita ya por el tiempo que se me están, a todos muchas gracias por los saludos. A ver, Miriam Espinosa dice, licenciado Cuitláhuac, al haber al haber estado en el Poder Judicial Federal con la experiencia de años, ¿cuál es su opinión de cómo debe de ser la elección de jueces, magistrados y demás personas? Es una pregunta. Bueno, la respuesta es de que sea a través de los méritos tal como es ahora, pero mejorado obviamente, todo es perfectible y esa es una cuestión que asegura que la persona que tome decisiones no le deba el puesto a una persona, a un poder, a una corriente política, sino a un procedimiento. Muy bien. Manuel Mateo Maldonado, eso creo que el locutor no debe tomar partido, eso le toca a los invitados. Pues ni soy locutor y tomo partido como chingo, que no, yo siempre he dicho que aquí invito a platicar, a debatir, digo, yo sé que es un debate entre dos, pero siempre me meto mi cuchara, entonces, el que no le guste que le cambie, ¿no? Es del estilo. Sí, además el que venga, exactamente. Además es y el como que venga muy, ya sabe. A mí me parece que muy obsoleto ya que el formato debe ser así, pero bueno, gracias por el comentario. Pregunta otra vez Miriam Espinosa aquí, si así como dice Aarón, ya el presidente tiene el control con esa reforma, será mucho más fácil para el presidente ejercer ese poder, eso es el punto. ¿Cómo? No entendí. ¿No entendieron ustedes? Bueno, yo estimo que los poderes que tiene constitucionales el presidente actualmente y el Senado le permitían al presidente de la República proponer, ahorita por ejemplo de 11 ministros, 5 él los propuso, y la próxima presidenta va a terminar finalmente en su periodo constitucional como tal, de integrar al resto, de tal suerte que los 11 ministros de la Suprema Corte al final del sexenio de Claudia Sheinbaum van a ser propuestos por esta corriente política. Eso es, me imagino yo, lo que y ahí tendría toda la posibilidad de que, como dicen o se quejan o reclaman que a través de esta reforma van a cooptar al Poder Judicial. No, pues ahí tiene, ya dejando las cosas como están, tranquilamente lo puede hacer. Sí, pues les va a salir más costos, más movilización. Sí, va a ser más complicado. ¿No? Russell, perdón, ibas a decir. Yo creo que por ahí iba, te digo, la participación de Miriam.
Russell Corella dice, Cuitláhuac no deja de hablar, parece que está dando clases de la escuela y no deja que levante la mano. Bueno, pues, a ver, Rodolfo estás siendo pasivo, ¿qué? Constitucionalmente así es, Rodolfo, no entendí. Marco Rodríguez dice, Jesús Octavio Enríquez, ¿por qué se le tiene miedo a que el pueblo elija a sus jueces, magistrados o ministros? Pregunta. Bueno, no es un miedo a que la población actúe, es un miedo a que se ejerza control a través de ese mecanismo democrático, ¿no? La democracia no es solamente la electoral, ya decía hace un momento, la definición de quién toma decisiones y cómo las toma es una cuestión democrática y está en la Constitución, de tal manera que la designación que ahorita se hace es democrática. Ahora, yo veía un peligro y lo rescataba y resaltaba en la manera en que se introduce un mecanismo en el que participan en una elección directa de jueces, magistrados y ministros, tanto el Poder Legislativo como el propio Poder Judicial y el Ejecutivo, cuando si va a ser una elección universal, pues debería ser el INE nada más el que lo manejara, ¿no? Eso es lo que yo veo como un riesgo, ¿no? Okay. Alexis Arellano dice, ¿qué se recomendaría para analizar de los candidatos de qué? Así dice, ¿no? Su historial, estudios, casos extraordinarios resueltos, amigos en la política, etcétera. Bueno, yo creo que ahí eso es uno de los elementos que va a estar difícil para la población. Para tomar la decisión de emitir su voto, su sufragio, pues va a tener que analizar con la poca información que va a tener quién es el personaje idóneo para que esté dentro de un órgano de decisión judicial. Entonces, ahí vamos a tener que hacer acopios si la reforma va, es decir, si se aprueba en los términos que está el dictamen que hoy precisamente se iba a discutir en la comisión. Tendríamos que ver la manera en que el conocimiento sobre las personas pueda ser socializado de una forma mucho más ágil para que la población tenga en todo caso la información necesaria para la toma de decisiones. Ahí si me permiten nomás opinar, que en ese aspecto... Pues sí, las preguntas son para ambos. Ok, a mí me parece que este es un gran avance, porque como comenta Cuitláhuac, bueno, van a tener a lo mejor no todos los suficientes elementos para poder decidir quién les parece el más apto. Sin embargo, en este momento, como yo lo mencionaba hace un momento, nos enteramos quién nos va a resolver el asunto cuando ya estamos en medio del problema. En cambio aquí, previamente, a través de esa socialización, presentación en los medios de comunicación, en los debates que haya, bueno, pues la gente va a tener posibilidad de verlos, saber quiénes son al momento de poder emitir su voto. Ahorita, pues, simple y sencillamente te tienes que aguantar con quien esté en ese momento. Ahí está. Dice que la experiencia del personal que hace carrera judicial es muy importante tomarla en cuenta, dice el licenciado Rodolfo Montes de Oca, que siendo abogado se puede elaborar una resolución y estoy de acuerdo, pero nunca tendrá la experiencia de que alguien que tiene años preparándose para eso, o sea, nunca va a tener el mismo efecto, pues no, la misma capacidad. Déjame decirte una cosa, Uh-huh. Independientemente de que uno no esté adentro, y no lo digo por mí, yo incluso escribí un artículo ahí del abogado desconocido. Hay muchísimos, pero muchísimos abogados discretos, silenciosos, que en este momento, pues no por su trabajo, por sus actividades, no están elevando la voz, pero que tienen 15, 20, 30 años litigando en los juzgados de distrito y en los tribunales colegiados, y en donde la materia de esos litigios es precisamente, en muchas ocasiones, tratar de que se sostengan esas sentencias dictadas en juzgados de distrito cuando se haga una revisión, o bien que se sostenga el acto reclamado en el juzgado de distrito. Eso les permite conocer, pues digo mínimamente, cómo se redactan las sentencias, los autos, los acuerdos, cómo se administra un juzgado, pero le da un punto adicional, que ellos tienen el pulso de conocer personalmente a los justiciables y tener la sensibilidad, de tal manera que precisamente para mí por eso esto es un gran avance, porque si bien es cierto puede haber jueces de gran calidad jurídica, hay muchos que son autómatas del derecho. Están ahí, sí, muy preparados, muy capacitados, inclusive yo alguna vez escuché al propio Cuitláhuac mencionar que sí se les capacita y se les prepara,
pero no para ser jueces, sino para ser aprender el derecho. Y corrígeme si estoy equivocado, técnicamente los están actualizando, los están capacitando, sin embargo, les falta la parte de, yo creo, yo lo entendí, yo lo interpreto así, la parte humana, la parte sensible, la parte de la formación personal. Entonces, a mí me parece que los que están del otro lado del escritorio pueden tener esas aptitudes. Además, hay otra cuestión muy importante. Si vemos en la práctica, nos vamos a dar cuenta que muchas sentencias y muchísimos, pero muchísimos acuerdos de los juzgados de distrito no los firma el juez, sí, los firma el secretario de acuerdos por acuerdo del Consejo de la Judicatura de no sé qué. O los firma más bien el juez y el otro es el que hace la chamba. No, lo firma. No, lo firma él. Y eso sucede muy comúnmente. Yo, bueno, cuando están de vacaciones. Yo le preguntaría, pues sí, yo no sé qué estarán, pero es muy común. Sí, o sea, en los periodos en que no se encuentra el juez, el Consejo de la Judicatura habilita a un secretario para la toma de decisiones, porque la justicia pues no se puede parar, ¿no? Y ese secretario de acuerdos es habilitado para hacer esa función en el periodo en el que no se encuentra el juez en el lugar. En ese periodo, entonces si entramos en esa lógica de que solamente los que hicieron el examen para ser juez son los que están capacitados para dictar las sentencias, pues en ese lapso persínate, porque va a ser un secretario de acuerdos el que te la va a dictar, que no tiene o no cumplió con ese requisito que ustedes mismos dicen que es una exigencia o indispensable para que se pueda dictar una sentencia de calidad. Yo te preguntaría a ti, ¿tú no participaste en algunas ocasiones como magistrado por Ministerio de Ley? Claro que sí. Pues, cuando estuve en el Tribunal Colegiado de Circuito, cuando estuve en el colegiado como secretario, estoy hablando a finales de los años 90 y principios del 2000, estaba yo en el entonces tercer Tribunal Colegiado de Circuito. Había una magistrada oriunda de acá de Sonora, y que su esposo también es magistrado en el Fuero Común, y era ahí cuando yo entraba a sustituir la función de ella e integraba a ese cuerpo colegiado de decisión. Y ahí estaba, pues yo era secretario de tribunal colegiado, a esa posición llegué por oposición, el concurso de oposición, y entraba a tomar ese tipo de decisiones colectivas, ¿no? A lo que voy, es que eso es, pero casi la generalidad, ¿eh? No siempre, es general, Rodolfo, sí, es excepción. Pues, no sé qué suerte tendré yo, que por lo general... Va a tener que ir con el brujo del Palo Verde. Por lo general, fíjate que por lo general... Se le atraviesa muchos gatos negros. No, y no me resuelven mal, no me resuelven mal. Lo que yo estoy queriendo decir es que no nos quieran decir que es exigente, que solamente quienes aprobaron esos exámenes pueden realizar ese tipo de tareas. ¿Por qué? Porque a diario lo vemos en los juzgados de distrito, como secretarios de acuerdos dictan y firman las sentencias por lo que gustas y mandan de vacaciones, que te voy a decir otro, o también los tribunales colegiados, el pleno, la firma, los dos magistrados tales y el secretario de acuerdos tal habilitado, eso es muy común. Ahora, otro punto muy importante aquí, la parte de la ratificación que los hace inamovibles. Yo platiqué con un juez de distrito porque tampoco no todos están de acuerdo con el movimiento ahí adentro. Y este juez de distrito me decía a mí, ¿sabes qué vicio muy grande hay? Que cuando ya los ratifican a los jueces de distrito y que son inamovibles, ya se despreocupan de los cursos de capacitación, de la actualización, inclusive ya en las tardes ni regresan. ¿Por qué? Porque ya son inamovibles. Entonces, esas son cuestiones que están tomándose en cuenta aquí. Yo creo que son excepciones y no la regla, y te voy a decir por qué. Sí. Mira, todo el sistema está previsto en la ley, ahí trae la ley orgánica. Y aparte de la ley orgánica, hay otros acuerdos generales que tiene la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura sobre un número muy grande de temáticas. La cuestión es de que la capacitación es algo que es continuo, ¿sí?, que se le da y que forma parte también de los elementos que toma en consideración el Consejo para poder mandar a una persona de un lugar a otro. Si tú aspiras a regresarte a tu lugar de origen, Puebla, Guadalajara, etcétera, se revisa cuál es tu récord. Si es un récord negativo, sencillamente no se te da el cambio, porque se concursa también el traslado de un lugar a otro. Entonces, todas estas cuestiones sí tienen obviamente excepciones, pero la regla es de que van a los cursos. ¿Y sabes cuál es el? Ahora, hay una cuestión muy importante, mira, ahorita que tocas este punto, la inamovilidad
es una figura que llegó a México, al país, a través de varias jurisprudencias de la Suprema Corte a finales de los años 90. Hubo un gobernador de Michoacán, de apellido Tinoco, que esta persona agarró a todos los magistrados del Supremo Tribunal y los sacó. Entonces los magistrados promovieron un amparo, cada uno de ellos. Al final de cuentas el asunto escaló hasta la Suprema Corte porque el elemento que estaba en disputa era una figura que no estaba prevista de bote pronto en la legislación, pero se podría desentrañar de la Constitución mexicana. Y es ahí en donde se determina que lo que realizó ese gobernador de Michoacán fue anómalo, de tal suerte que consiguieron el amparo y se generaron diferentes criterios jurisprudenciales que aparecieron publicados en el Semanario Judicial de la Federación, en donde se definía que eso violentaba la Constitución, porque había una garantía judicial del gobernado, del ciudadano, de que la persona que estuviera ahí respondiera solamente a lo que establecía las leyes y los derechos, obviamente, de las personas que tenían la disputa. De otra manera, si llega un gobernador, pone a sus jueces, pone a sus magistrados, pues entonces se va haciendo un vicio muy grande de influyentismo dentro de las decisiones judiciales. Y la discusión sobre las decisiones judiciales es muy larga en términos de la influencia política dentro de ellas. Estoy hablando de la Corte del siglo XIX, ¿no? Entonces, es muy importante que discutamos también esa figura. No voy a decir ahorita si está bien o está mal, ¿sí? Nada más que es una figura que hay que discutirla. En algunos países, sobre todo los más desarrollados, la figura del juez inamovible es una realidad de hace muchísimos años. Aquí nomás un comentario. Como pues cada quien tiene su punto de vista, obviamente, ¿no? Yo sí estoy más de acuerdo con la previsión que tiene aquí esta iniciativa de reforma, que refiere que los jueces de distrito que ingresen al año van a ser evaluados. Y a los 9 años, terminan su periodo, tienen la posibilidad de volver a concursar, pero entonces van a estar sujetos al escrutinio o ratificación del pueblo. Y ese es el segundo periodo que van a poder lograr. Pero ya que queden inamovibles, pues en base a que en muchas ocasiones, sí, como puedes darles un alto grado de independencia, también les da, en mi concepto, un alto grado de, pues vamos tiranía, llamándole, de holgazanería, como lo bueno, decía el propio presidente. Voy a leer aquí nomás ya dos, híjole, se van a quedar muchos en el tintero para leerlos al aire, lo vamos a leer todos, por supuesto, de hecho se los voy a enviar aquí a los participantes, porque ya vamos para las 2 horas y hablando de sindicatos y paros, de aquí la Alexis ya me anda levantando una huelga ahí. ya puso la banderita, está en el color rojo, ahorita si le sigo ya va a poner la negra y huelga, cabrón. Bueno, dice Juan Lor, dice, estimado Aarón, la verdad que buen inicio de semana en tu programa. Sin duda alguna, la intervención de los dos ponentes son magníficas, de gran nivel y conocimiento sobre los temas de discusión. Desierto, creo, parece que Disiento, dice. quizá. Es que dice, Disiento, a ver qué decir, disiento. es que está DEC y luego hay un espacio y hierto, dice, desierto, bueno, nuestro fino amigo Rodolfo Montes de Oca es sin duda un excelente debatiente y ponente, no sin reconocer la valía del señor don Cuitláhuac Castro. Espero que ese nivel de debatientes continúen a lo largo de la semana. Te saludo con afecto y con gusto. Muchas gracias a Juan Lor, colaborador todavía, nada más que ahorita anda de burgués estudiando alemán el señor. Dile que lo extrañamos en la mesa pendenciera, necesitamos más pendencieros ahí. Órale, ahí está Juan, y el último, a ver, Carlos Arturo Leal dice, les dejo de tarea con todo respeto, que explique Rodolfo Montes de Oca cómo llegó entonces a ser Procurador General de Justicia. ¿Fue por elección popular? Pregunta. Le puedo contestar con mucho gusto y entiendo, pues digo, no es por tirarle, pero sé que es funcionario del Poder Judicial Federal. Y lo que le puedo contestar es lo siguiente: yo llegué a través del procedimiento establecido en la Constitución Política del Estado de Sonora, en donde un comité ciudadano, se podrá decir ese comité ciudadano ahí, él fue el que me propuso, podrán decir, ay, pues es sospechosismo, qué sé yo, no hay problema. Después de ahí, esa terna, te voy a decir el procedimiento tal cual. Después de ahí pasa con el Ejecutivo manda esa terna al Legislativo, y el Legislativo, habiendo oposición,
me ratificó por unanimidad 2 veces y luego otras 2 veces el Congreso Constituido de Sonora, que no es nomás la Cámara de Diputados, sino la Cámara de Diputados por mayoría de 2/3 partes y la mayoría de los ayuntamientos de Sonora para poder ser fiscal general de justicia de Sonora por unanimidad, las 4 ocasiones. Tú preguntas, pues salvo el fiscal ahorita, que sí también fue por unanimidad del Congreso del Estado, pero mi sucesora pues creo que pasó por un voto de apenitas ahí de diferencia. Yo no, a mí me ratificaron 4 veces el Congreso del Estado y el Congreso, 2 veces el Congreso del Estado y 2 veces el Congreso Constituido de Sonora. Ahí está la respuesta. Y dice Raúl Guillén, que es aquí titular precisamente de la mesa de los abogados y que se dio, por cierto, le agradecemos de nueva cuenta, se dio el espacio para que viniera a debatir Cuauhtémoc, Huitlahua Castro, perdón, Huitlahua Castro, y que dice, otra vez, dice, el tema sin lugar a dudas amerita más debates, muchas felicidades, y dejo el espacio cedido para el próximo lunes. Bueno, les seguimos entonces, el otro lunes, para ahondar más, porque, mira, Rodolfo, ponle la toma ahí, se quedó ahí mira nada más, mira la carpetita que traía, y luego dice que un abogado que no está en el Poder Judicial no tiene capacidad. Mira todo lo que trajo aquí. Anda entrenando. Pues. Ahí está las pruebas documentales. Es que he ido acumulando y ya no escriba. Sí. Bueno. Okay. ¿Cómo va a ser el lema de la campaña? Para poder mover los expedientes. ¿Cómo va a ser el lema de campaña, Rodolfo, para pues ministro de o no lo magistrado? He pensado, pero fíjate, te voy a decir lo que sí me dijeron, cuando estaba ahí debatiendo, ¿El problema es si de ministro? No, porque es que mira, sí, cuando estaba ahí debatiendo en el Congreso de la Unión, que estaba primero pues un magistrado de un tribunal colegiado y después vino a echarme un montón un juez de distrito y abajo estaba esta señora Juana Fuentes allá abajo también tirándome cosas. Al final molestos me dicen, bueno, ¿y qué? ¿Tú qué quieres ser? ¿Juez o magistrado? No, yo quiero ser ministro. Ándese. Así le contesté. Ah, está. Entonces, pues ya esperaremos los tiempos. Bueno, ahí está. Bueno, pues entonces, para el próximo lunes aquí los espero otra vez, okay. y ahora vamos a poner ahora sí límite de tiempo para que no, digo, aunque relojito, la gente estuvo aquí conectada, de repente bajaba en un lado Facebook y luego subí en YouTube y luego volví acá y bueno, pero se mantuvo parejo y muchos comentarios, muchos que desafortunadamente no los podemos ya por el tiempo leer aquí, darle lectura en vivo, pero